Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una semana más en un encuentro con Jordi. Esperando que la entrega que tenemos para esta semana sea de su gusto. Y cumplimos también con la misma en el mes de las madres de traer a una mujer, en este caso una comunicadora. Veamos qué tenemos para todos ustedes en la noche de hoy. Bien, en la parte de esta sección que yo añoro mucho, porque son de las cosas que me encanta hacer, que es el comentario. Y en la noche de hoy tenemos varios temas que abordar. Lo primero que esta semana, el tema que no puede quedarse y que ha sido toda una sorpresa para muchos de nosotros, y es el apresamiento que se ha dado en territorio norteamericano de un legislador de nuestro país, el señor Miguel Gutiérrez, diputado por Santiago, en la zona, una de las zonas, quizás de las zonas más grandes que tenemos, en el área de Gurabo. Y según los cargos bastante graves que tiene el mismo, el aspecto del narcotráfico, México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, según tengo entendido. Pero bueno, hay muchas lecciones que este tema nos puede o podemos extraer del mismo. Lo primero es que sigue reflejándose la fragilidad de nuestro sistema fiscal en el ámbito electoral y en el ámbito de los partidos políticos. Aquí, en República Dominicana, los partidos políticos en muchas situaciones parecerían como si tuviesen una especie de patente de corso. Se le han ido colocando ciertos reglamentos, ciertos lineamientos, porque antes de la propia ley electoral ya modificada, pues había mucho mayor libertad, principalmente en el ámbito de los recursos que recibe cada partido. Y es en ese sentido en el que uno tiene que enmarcar este tema, porque lo que se pudo o lo que se puede ver, y no es solamente ahora que afecta al PRM, claro, usted dirá, el año pasado también sucedió con un candidato a alcaldía de ese mismo partido, pero aquí hay pocos partidos que puedan sacar la cabeza en ese tema, o porque de alguna manera durante sus gobiernos hemos tenido grandes capos, y para mencionar, pues Quirino, el caso de Arturo del Tiempo, el caso de César el Abusador, el más reciente, claro está, pero también teníamos a Figueroa Agosto, que ya hace un buen tiempo. Y como que todo eso se diluye, algunos porque en el caso de Quirino cumplió condena en Estados Unidos luego de un acuerdo y bueno, vive aquí en República Dominicana como si nada hubiese ocurrido, porque no tenemos la famosa ley de extinción de dominio que está precisamente en conocimiento para ser elaborada y ser creada, pero mientras tanto no la poseemos. Entonces vemos a un legislador que está hoy siendo acusado por un país extranjero de narcotráfico. Una persona que cuando se le pregunta a muchos de sus compañeros de partido o de aliados, lo más que pueden decir es que era un hombre que aparentaba ser decente
y muy humanitario. Bueno, pero lamentablemente no podemos tener un control basado en las apariencias. Se supone que cada partido tiene que tener un filtro, pero parece que el de los partidos políticos en su mayoría se ha desfondado, porque por ahí pasa cualquier cosa. Y no me refiero específicamente a ese caso. Tenemos que volver a insistir, no es el primero. ¿Por qué razón no estábamos de acuerdo o no estuvimos de acuerdo con esas declaraciones del presidente de la República cuando le preguntaron a propósito del tema a los pocos días o al otro día los periodistas que lo abordaron sobre el tema del legislador del PRM? Y bien dijo, como si fuera un abogado, bueno, cada quien que asuma su responsabilidad, sí, es su responsabilidad penal. Estamos totalmente de acuerdo, señor presidente, y a todos ustedes. Ahora bien, es que de alguna manera las organizaciones políticas tienen que asumir una responsabilidad, porque ellas presentan ofertas al electorado. Nosotros confiamos en que esas ofertas son puras, son viables, son sanas, son buenas, pero no que estén contaminadas con una serie de fenómenos que nos atacan como sociedad, como el caso del narcotráfico y otras. Porque a veces uno se pregunta, por ejemplo, uno habla de este señor, Miguel Gutiérrez. ¿Qué hace un empresario que se supone tiene mucho dinero? Asumamos que él no estuviese metido en el problema que tiene ahora. Por el viático, por el barrilito, por el cofrecito, por lo que dan las madres las habichuelas con dulce, yo no creo. Entonces también hay cosas que tenemos que ser un poquito más inteligentes como partidos políticos. ¿Qué busca un empresario metido que no tiene historial político dentro del Congreso? ¿Facilidades? Puede ser. Este tipo de situaciones de privilegios que tenemos, puede ser también. Entonces yo creo que no es tan fácil como destaparse y decir, bueno, ese no es mi problema, es un problema de Miguel Gutiérrez ahora, o de su familia, que no quisiera estar en los zapatos de cada uno de ellos, y uno tiene que apenarse de tener que tocar un tema que afecta emocionalmente a una familia, que quizás no tiene nada que ver, o algunos quizás no se conocían de la situación de su pariente. Pero, caramba, como que la situación no es simple y llanamente decir a la sociedad ahora que asuma una responsabilidad. Entonces yo creo que tenemos una ley de lavado y tenemos una ley electoral creada hace poco. El presidente hablaba con Alicia Ortega y con Uchi Lora en esta misma semana sobre algunas reformas que él está llevando a cabo y lo veía como un gran trabajo, y hay que reconocerlo, que es verdad. Yo creo que ha habido pocos presidentes o mandatarios que se hayan empeñado en tan poco tiempo en hacer tantas cosas, y ojalá que el hecho de abarcar tanto pues no se le diluya en el tiempo. Pero eso es una forma de uno reconocerlo. Pues uno le va a sumar una más, señor presidente de la República y amigos y amigas, y es precisamente que en esa ley de lavado se aplica un poquito más de rigor a los partidos políticos y a la propia ley electoral. Porque la propia Junta, en el pasado, con este señor, recibió prácticamente todo lo que conlleva de requisitos a nivel económico para participar en las elecciones en efectivo, sin comprobantes fiscales. A usted y a mí, vamos a un banco o vamos a cualquier institución o nos solicitan comprobantes fiscales, y si nosotros no damos comprobantes fiscales, no nos emiten o no nos erogan ningún tipo de facilidades. Entonces, la ley debe ser rígida para todo el mundo, para los ciudadanos como para las organizaciones políticas. Reciben dinero, muchísimo dinero, que ni siquiera uno, el solo hecho de pensarlo, a veces, por lo menos en este año, hasta rabia le da. Y hago un paréntesis y digo, ¿por qué da rabia? Se suponía que este año los partidos políticos iban a recibir la mitad de los recursos y la otra parte se iba a destinar a bienes sociales, bienes por ejemplo, para la UAS, que tanto lo necesita. En fin, recursos para la ciudadanía. Y la mayoría de los partidos políticos se negaron, aún no estando en campaña política ni en tiempos electorales. Pero eso es para que ustedes vean muchas veces dónde estriba el interés
de ciertas organizaciones políticas. Pero bueno, ahora no es la parte del tema. Volviendo al mismo, yo creo que debemos ser más exigentes como sistema, porque hemos tenido muchísimas sorpresas, y cuando sube o cuando gana un puesto público un candidato determinado de un partido, tenemos nosotros que pagar todas las habas, pasando también la vergüenza ante organismos y países extranjeros, de que seguimos siendo un país con pocos controles en este aspecto. Hay que ver qué otras consecuencias se sacan de este apresamiento de este legislador. Se habla de que no es el único. Y parece que tiene mucho que ver lo que hemos estado hablando por otros medios y por aquí, de que se ha hablado de que el propio César el Abusador, estando preso en Colombia, que se ha dicho que va a ser extraditado a Puerto Rico, había llegado en acuerdo con las autoridades norteamericanas. Todos sabemos sobre qué basan los acuerdos en ese aspecto con el Departamento de Estado. Tienes que hablar, tienes que entregar gente, tienes que decir qué hacías. Entonces, César el Abusador está en una situación que no es ventajosa, porque también tiene aquí en una situación difícil a su pareja, a su esposa, la cual precisamente la semana que viene se le va a dilucidar si se le somete a prisión preventiva, porque ya tenía una medida de coerción, la cual ella violó. Entonces el Ministerio Público, rápido y audaz, ha solicitado que le sea variada la medida por la violación a la que se le impuso, y posiblemente veamos la semana que viene, teniendo a la pareja de César el Abusador, pues sometida a prisión preventiva. Pero ya eso será una decisión del tribunal que conozca de esa solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. En fin, señores, ha sido un tema que ha calado en la opinión pública. Y vuelvo y repito, tenemos que ser más exigentes con nuestras organizaciones, con las instituciones como la Junta Central Electoral. Porque no es posible que con una simple carta de conducta que llena los requisitos económicos, un candidato puede pasar y llegar a un puesto público y resultar que sea hoy acusado o pueda ser mañana condenado, en caso de que sea cumplida todas esas acusaciones, pues de un tema tan grave como el narcotráfico. Y finalmente en ese tema, cuando yo escuchaba a la gobernadora de Santiago decir que le parecía a este legislador una persona humanitaria, claro que sí. Pues ¿quién más que ellos mismos? Si uno ve los ejemplos, por ejemplo, de un Pablo Escobar, vaya hoy a Colombia, muerto Escobar hace tantos años, para que ustedes vean cuál es la imagen que tienen las personas que ayudó tanto Pablo Escobar, y ustedes verán que es la mejor que la del propio presidente colombiano o de cualquier legislador en Colombia, o el caso de Quirino aquí en el país. ¿Recuerdan ustedes cuando fue apresado o cuando fue traído al país? Entonces es muy fácil cuando usted puede jugar con la pobreza de un país, con las necesidades de un electorado. Claro que usted puede ser humanitario y tener toda la caridad del mundo, cuando ese dinero o esos recursos no necesariamente han sido fruto del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad, de la responsabilidad. O sea que tenemos que buscar otras metodologías que no sean solamente la apariencia de un candidato, para que una organización política lo pueda presentar como su eslabón o su buque insignia. Porque hoy el PRM está diciendo, caramba, no, yo no lo conozco, o yo no sabía que estaba en eso. Sí, perfecto, eso lo puedo creer. Pero también se aprovechan de los recursos que ese tipo de candidatos puede atraer a sus organizaciones. Entonces, seamos un poquito más cautos en ese sentido. En otro tema, señores, hay que tomar en consideración lo siguiente. Da la apariencia, y eso el Gran Santo Domingo es un ejemplo hoy, de que las colocaciones de las vacunas nos han dado la idea de que el COVID se fue. Nos han dado lo que era la preocupación de muchos, era de que con la colocación de la primera dosis, de la segunda, que muchos ya van a tener, por ejemplo en el caso nuestro,
En la semana que viene pues nos tocaría lo que sería la segunda. Mucha gente puede pensar que ya está inmune y los números que estamos viendo en esta semana, finalizándola, es muy preocupante, al menos en el Gran Santo Domingo. ¿Y qué han dispuesto las autoridades? Algunas de ellas yo la veo que son las mismas, pero otras casi improbables de ser evitadas. Por ejemplo, en los carros públicos que solamente se monten 4 pasajeros. ¿Quién va a controlar eso? Para mí decir eso, mejor si es por ahí que vamos a controlarlo, mejor ni siquiera lo expresen. Porque todos vemos día a día y en el momento que se impusieron esas medidas, se meten 6, 7. ¿Y quién controla eso? Un agente de la menor se va a dedicar a eso. Entonces, a veces somos un poquito ingenuos en ese aspecto. Y hablan también de los lugares públicos que van a volver de nuevo a la capacidad. Eso tampoco se está cumpliendo, señores. Y miren, no solamente, a mí me sorprende en el caso de Santiago. Yo no voy a establecer el establecimiento o establecimiento que he visto, pero no es un 60%, no, ni es un 100%, le están metiendo el 200%. Que cuando uno pasa y dice, y gente sin mascarillas. Entonces yo creo que tenemos que volver a comprender que para no volver a cerrar o no establecer medidas muy engorrosas, para aquellos que sí están cumpliendo las medidas y que no sea difícil en el punto de vista económico y emocional, que entendamos, todavía debemos mantener las precauciones con mascarillas, aislamiento y cuidado, porque las vacunas no nos hacen inmunes. Por favor, terminemos de comprender esa parte para que no nos veamos en lo que está sucediendo hoy día en el Gran Santo Domingo y que podría empeorar ahí y en otras partes. Y eso pone en entredicho la apertura de las clases que hasta ahora hemos indicado. Señores, lo que queda es un mes. Dejemos eso para septiembre. Yo entiendo a aquellos que tienen que dejar sus niños y que no pueden cuidarlos, pero yo creo que no es ya el momento para aperturar clases a falta de un mes de terminar el año escolar. Bien, hasta aquí la parte del comentario. Vamos a la pausa. Bien, la frase cabe perfectamente como en casa o estando en casa. Pues así nos sentimos precisamente en el hogar de una gran comunicadora, ciudadana, profesional, hija distinguida, esposa. Caramba, Diana Lora. Gracias Jordi, bienvenido a tu casa. Tú sabes que el cariño, la admiración es mutua. Qué bueno. Diana, ¿cómo eras de niña? Bueno, muy inquieta. Me encantaba estar donde estaban los adultos, meterme en la conversación de los grandes. Sí, yo era afrentosa. Y por suerte en mi casa nunca utilizaron la filosofía de que cuando los adultos hablan, los muchachos se tienen que repagilar ni nada de eso. A mí me dejaban estar ahí en el medio y por eso yo creo que me interesaron siempre tanto esos temas noticiosos, porque obviamente eso era lo que se hablaba en mi casa. Yo siempre estaba con la oreja parada y opinando, así chiquitica. Sí, sí. Yo me acuerdo, mira, que en tercero de primaria nos pusieron a hacer una composición y había que llevar una composición. Esa era la tarea. Y bueno, todos los niños llevaron una composición sobre su mascota, el perrito, el viaje a la playa que hicieron con su papá. Y yo hice una composición sobre la guerra del Golfo Pérsico. Wow, y recuerdo a la que era mi profesora, la profesora de Yanira, que siempre la recuerdo con cariño, que llamó a todas las otras profesoras y a la directora, vengan a ver lo que hizo la niña. Una composición sobre Saddam Hussein y el Golfo Pérsico. Tomando en cuenta esa parte de tu niñez, ¿no sientes que quizás fuiste muy adulta rápido? Realmente no, porque nosotros somos una familia grande, muy grande. Y yo siempre pasé toda mi infancia jugando con mis otros hermanos y mis primitos. Y por ejemplo, todos los veranos yo iba a Santiago
a pasarme las vacaciones en casa de mis padrinos, la familia Paulino, que yo la adoro, la quiero muchísimo. Y nos la pasábamos en la delgada, en el campo, montando caballo, ordeñando vaca con mis primas. Wow. Entonces, no, yo no siento que yo perdí mi infancia, yo al revés, yo le saqué el jugo a mi infancia y a mi adolescencia. Y mira, también que relacionado con Santiago, y sé que mucha gente lo va a recordar, también iba todos los veranos, desde allá, desde Santiago, a un campamento que organizaba Oscar Cañizares. Oh, sí. De camping tours. Todavía está camping tours. ¿Cuántos hoy adultos fuimos a esos campamentos cuando éramos niños que le daban la vuelta a la isla? Y yo aprendí a querer este país y a conocer a este país gracias a esos campamentos. Mira qué cosa, que tú diciendo eso me enerva el cuerpo. El esposo de la hija de Cañizares, Héctor Fernández, es mi compadre. Y mira cómo esa Olga labor, Marina. Olga Marina, exacto. Mira cómo esa experiencia con Cañizares, el trabajo que él hizo a nivel nacional, como tú, siendo de aquí, de esta zona de Santo Domingo, aunque tu padre, Don Uchi, de Santiago, y toda su familia, pero mira cómo un trabajo de esa naturaleza que él imbuía a los jóvenes en el medio ambiente, en la naturaleza, y todavía Olga lo hace, desde la misma compañía de la que tú mencionas, Camping Tours. Y la verdad que a veces uno solamente lo ve en el tiempo, el trabajo que se realiza de algunos pioneros, como el caso de Camping Tours. No, y de hecho, a veces yo voy a lugares donde yo fui siendo niña o siendo adolescente con el campamento y veo, por ejemplo, que esos ríos hoy están secos o esas playas hoy están llenas de hoteles, ya no hay acceso al público, como íbamos nosotros cuando éramos niños a acampar, ahí a dormir. Dormíamos en una playa diferente cada noche. O sea, imagínate esa experiencia. ¿Cómo tú no amas tu país viviendo eso? Todavía aquel que quiera conocer el Pico, Duarte, digo, de Ocampo y todas esas zonas, esa es una de las mejores opciones que tenemos en el área del Cibao. Diana, ¿qué ha significado, qué mensaje, qué cosas tú puedes decir que has aprendido de tu madre? Bueno, muchísimo, muchísimo. Mi mamá... mi mamá primero siempre ha estado ahí, siempre, para todo, para absolutamente todo. Si hay alguien que yo sé que siempre va a estar, es mi mamá. Yo creo que a todo el mundo prácticamente le sucede eso, porque las madres son así, pero la que me tocó a mí es una estrella. Y yo no quiero menos para mis hijos, yo quiero estar siempre ahí para mis hijos, que ellos sepan como sé yo, porque eso te da una certeza en la vida. Sí. Saber que hay alguien que va a estar siempre, te da una seguridad en ti, que yo quiero que mis hijos tengan esa seguridad, que ellos sepan que yo siempre voy a estar, siempre, no importa lo que suceda. O sea, que era una madre totalmente presente. Todo el tiempo. ¿A pesar del trabajo que ella ejercía en los medios de comunicación? Sí, a pesar de eso. A pesar de eso, yo no recuerdo ningún momento importante de mi vida donde mi mamá no haya estado. Qué bueno. Entonces, ¿aprendiste la ligación de la comunicación? Claro, hay gente que me va a decir, a ver, pero ¿qué pregunta es esa, Jordi? Por la vía de tu madre, que no todo el mundo la conoce ya hoy día porque no está dentro de ellos. Pero, ¿la afición te vino por ella o por Don Uchi? Yo diría que por los dos. Mira, a mí me encantaba acompañar a mi mamá cuando ella se estaba preparando para irse. Mami trabajó mucho tiempo con Jackie Núñez, en De Noche con Jackie, y en otros programas. También tuvo mucho tiempo como presentadora de noticias, locutora de noticias del noticiario Teleantillas. Wow. Y después con su programa de cocina también. Y a mí me encantaba acompañarla mientras ella se estaba arreglando y elegirle, este es el vestido, estos son los zapatos, estos son los aretes. Sí, me encantaba eso y verla cuando se estaba maquillando y todo. Yo creo que yo heredé un poco también de esa coquetería de mi mamá. Pero también está la parte de mi papá, que yo tenía comunicación por todas partes. Y no solamente de ellos dos, en mi familia hay muchos comunicadores, aunque la gente no los haya conocido. De los hermanos de mi papá, Tío Junio era periodista, uno de sus hermanos de padre y madre, pero también Armandito Lora, hermano de padre de mi papá, también era periodista. Mi abuela era articulista, Altagracia Iglesias.
Mira, mi sobrina Maya, hija de mi hermano Hugo que vive en Miami, nunca ha vivido aquí en República Dominicana, para que tú veas cómo eso va en la sangre, y estudió periodismo en los Estados Unidos y está escribiendo para el Miami Herald en Estados Unidos. ¿Cómo? Y ha escrito para muchos medios más. O sea, aunque ella no tiene esa influencia directa de papi, porque no vive aquí en este país, mira cómo le salió también el periodismo a los nietos. O sea, yo creo que de verdad hay un factor genético aquí. Sí, y también la parte ligado con la parte del espectáculo como artista. Pero yo voy a entrar en esa parte de otra manera. En el caso de tu padre, ¿cómo llega el mensaje? ¿Cómo era Don Uchi en el hogar? ¿Qué puedes recordar de los buenos mensajes de tu papá? Ya dentro del hogar, no solamente dentro de lo que ha sido el ámbito de ustedes, que es en la televisión. Bueno, siempre hubo un peso moral muy importante. O sea, digamos que la encargada del departamento de disciplina era mi mamá. Pero, claro. pero cuando papi intervenía era porque la cosa era grande. Sí. Entonces siempre hubo algunos momentos de dar, digamos que lecciones colectivas para todos los hijos, que venían acompañadas de un sermón. Papi nunca nos dio pela, pero eran unos sermones que tú hubieras preferido la pela. Claro. Que tú la habrías preferido. Claro. La Eso es como pela, en algunos hogares que te dicen, hablamos ahorita. Sí. No, pero dímelo ahora, no, ahorita. Para que tú fueras pensando. Sí, ahí, mira, sí, eso es peor que la pela. Peor que la pela. Entonces tú sabes, cuando este sermón arrancaba, de una vez la lagrimita, el ojipío y todo. Qué bien. ¿Cómo ha sido la vida de Diana con su primer embarazo? Con su primera hija. Mira, es muy diferente el primero y el segundo, porque tú al primero no sabes lo que vas, todo es una incertidumbre. Empezando por el... Con Lucía, ¿verdad? Sí, con Lucía. El embarazo fue muy bueno, yo no tuve ninguna complicación en ninguno de mis dos embarazos, realmente. Y fueron naturales, tengo Y entendido. ambos fueron parto natural. Ay, Dios mío. Yo decía que yo iba a tener otro hijo después de Lucía, cuando a mí se me olvidara el parto. Que yo necesitaba unos cuantos años para que a mí se me olvidara eso. Porque mira, yo duré... Pues fue traumático. Bueno, yo duré 2 días. ¡Wow! Porque ya yo estaba pasada de tiempo, ya yo iba para 41 semanas y entonces me indujeron. Me dijeron, vamos a ingresarte y te vamos a inducir para que nazca, pero yo quería mi parto natural, porque yo estaba bien y la niña estaba bien también. Sí. Y entonces empezaron a ponerme oxitocina para desencadenarme el parto. Y estuve un día entero con contracciones, pero no tan fuerte que no se desencadenaba. Y al día siguiente, otra vez, más oxitocina y todo eso sí. Cuando ese parto se desencadenó, yo pensaba que yo me iba a morir. De verdad, yo pensaba que me iba a morir. Pero ahí está, nació grande y fuerte. ¿Y el acompañamiento? Fue un momento de mucha tensión. Dentro del quirófano estaba mi esposo y estaba mi mamá. Estaban los dos. Los dejaron entrar a los dos. Y normal, lo tomaron bien. Y claro, imagino que ya tenían práctica en eso. Por el momento en el caso No, de tu yo me esposo. asusté mucho porque cuando finalmente salió, que tuvieron que ayudarme entre el doctor y el anestesiólogo, empujarme la barriga, porque ya yo estaba tan cansada en un momento que yo no sentía las contracciones. La niña tardó en llorar y yo pensaba que pasaba algo. Estaba bien, pero yo pensaba que pasaba algo y yo me puse muy nerviosa. Y yo le preguntaba a mi esposo, ¿qué pasa? Yo no la oigo, yo no la oigo. Yo no puedo ver el video del parto de mi hija porque me rajo a llorar. Wow. O sea, a ti se te olvida, ya en ese momento, después que sale, a ti se te olvida todo lo que te dolió y todo. Y tú lo que quieres verla, agarrarla, búsquenmela, pónganmela. Wow. Óyeme, una tensión. Con León fue diferente, fue muy rápido el parto de León. Sí, eso sí, intenso también. Intenso. Bueno, tan intenso que entre contracción y contracción yo me dormía. O sea, yo estaba tan cansada. Pues con el mismo esfuerzo. Un mecanismo, yo no sé, es como un mecanismo de defensa del cuerpo para darte energía para poder seguir. Yo me dormía. Es parte de la naturaleza. Pero ¿tú sabes por cuánto tiempo yo me dormía? Por 40 segundos. Yo me iba 40 segundos y después volvía a la otra contracción y me despertaba. Wow. Así de agotada. Pero nacieron los dos, parto natural. ¿Y el tercero?
que no va a haber tercero. Hasta ahí llegamos. Cerrada la fábrica, como diría Joaquín Sabina, cerrada por derribo. Ya. Yo creo que yo cumplí con mi cuota de poblar el planeta Tierra ya. Mi compromiso de continuidad de la raza humana está cumplido. Perfecto. Bueno, cumplido así está esta parte y vamos a ir a una pausa para proseguir en el ámbito ahora profesional de Diana Lora. Ya volvemos. ¿Cómo es mamá? ¿Cómo es mamá? Mamá es muy chula. ¿Y tú la quieres mucho? ¿Y tú, León, la quieres mucho? Mamá, Diana es una mamá increíble, siempre pendiente de sus hijos, siempre pendiente de su educación, de cómo van a ir al colegio todos los días. Nosotros nos dividimos mucho las tareas, pero Diana es especialmente detallista con ellos. Y es una mamá que predica con el ejemplo, ¿verdad? Papá, tú tienes pelo en las manos. Ajá, es muy divertida y muy chula y por eso la queremos mucho. Tírenle un beso a mamá, tírenle un beso a mamá. ¡Mua! Te queremos, Diana. Bien, ya volviendo a la parte profesional de Diana Lora, la producción, que es lo que estudiaste, lo que te preparaste, ¿cómo fue ese cambio de la producción a estar frente a las cámaras? Con programas de radio, María Cela, tu padre, ¿cómo fue ese cambio? Y mira que es mi pasión, ¿eh? Para mí la producción de contenidos, la producción audiovisual, documental, esa es mi pasión. Pero tiene que ver incluso, y escúchame la interrupción, con algunos documentales que hacías con tu padre. Sí, también. Sobre entregas sí, de documentales. Sí, tiene mucho que ver con eso. A mí me apasiona mucho la historia. Y esa parte de poder llevar la historia reciente y no tan reciente me apasiona, me motiva mucho. Y de hecho yo estudié documental en Barcelona. Esa fue mi primera maestría, pero luego me involucro más con el periodismo desde el punto de vista informativo, estudiando periodismo de agencia en la agencia F en España. Sí. Y esa es mi otra pasión también, la información, la noticia, o sea, eso me motiva muchísimo. Yo me puedo acostar a la 1 de la mañana ahí viendo un juicio, tú sabes, como nos acostamos todos hace unos días pasada, viendo algo histórico. Viendo a Girón, pero yo me considero noticiadicta. Yo leo todos los periódicos como 5 o 6 veces al día, más o menos. ¿Y cómo consideras, y aprovecho eso porque hablaste del periodismo, ¿cómo piensas que está la mujer dentro del periodismo? Porque muchas se dedican ya más al área del entretenimiento, no se inmiscuyen tanto en la parte de investigación. La conocemos, son algunas puntuales. Sí, pero son las más importantes. Sí, es más, a mí, indudable. Aquí en República Dominicana el periodismo de investigación tiene cara de mujer. Es cierto. Tiene rostro de mujer. Y si tú vas ahora mismo a las redacciones de los periódicos, la mayoría de las periodistas son mujeres también. Es verdad. Aquí lo que falta es que se reconozca ese liderazgo y esa preparación de la mujer para los puestos de mando dentro de las empresas informativas. Hoy día tenemos una sola mujer directora de periódico, que es Inés Aispun. Sí. Sin embargo, tenemos desde hace muchos años muchas jefas de redacción aquí en el país. Y son esos grandes empresarios, dueños de esos periódicos, de esos digitales, de esos canales de televisión, los que están llamados a darle la oportunidad a esas mujeres que tienen la experiencia, la preparación, para que pasen a ser la cabeza, que pasen a ser la... Yo te puedo decir, por ejemplo, Marian Aristi Capitán tiene muchos años siendo la jefa de redacción del periódico Hoy. Yo quisiera verla algún día como directora del periódico Hoy. Marisabel Soldevila duró también muchísimos años siendo jefa de redacción del Listín Diario. O sea, son mujeres que tú dices, ¿por qué no están dirigiendo un medio de comunicación? Yo creo que faltan oportunidades. Qué bueno. Volviendo a la parte inicial,
¿cómo ha sido para Diana entonces estar frente a las cámaras? Bueno, también se dio de manera natural. Yo empecé a hacer reporterismo, o sea, empezar desde lo básico. Yo creo que todo periodista tiene que pasar por esa fase, por la fase del reporterismo. En un programa que tenía papi a mediodía en Telesistema, que se llamaba De Medio a Medio. Ay, sí. Y ahí me recorrí yo también medio país, pero ya no viendo las cosas bonitas, sino cubriendo las informaciones que generalmente no son las cosas más agradables. ¿Y qué pasó con el espacio? Porque era bueno, que era humanamente imposible que papi estuviera en la mañana, a mediodía. En esa época tenía el programa en la tarde de radio de 2 horas, más los fines de semana. O sea, estábamos hablando como de 15 horas semanales de producción. O sea, una locura. Una locura, se iba a morir. Tenía que bajarle un poco. Es cierto. ¿Qué le agradeces a todo ese aprendizaje fuera de la producción y del periodismo? ¿Qué agradeces? ¿Qué has adquirido? Experiencia, y eso no se improvisa. Cuando a ti se te cae el contenido que tú tienes un día y tú puedes pasarte, no importa, las 2 horas y hacerlo, el programa, eso se llama experiencia. Y ahí, esta noche María Cela ha sido una gran escuela, estar todos los días en vivo, en televisión, es sacar de abajo. ¿Cómo se sintió Diana el primer día que llegó en esta noche María Cela? Tú sabes que yo no conversé con María Cela para ser su compañera de... ¿Y cómo fue eso? Bueno, nos reunimos, ella estaba buscando una productora para el programa. Cuando llegó, una amiga en común le dijo a María Cela, yo quiero que tú te reúnas con esta muchacha, que yo creo que es la persona que tú necesitas. Pero como productora. Sí, como productora. Y nos reunimos, ella y yo, a hablar, y después de que hablamos como un par de horas, dijo María Cela, yo te quiero conmigo al lado de mí ahí en el programa. Y yo dije, ay no, yo lo que quiero hacer es producción. Y ella, no, tú vas conmigo para el programa de televisión también. Y entonces yo adopté una doble función de productora de contenidos y compañera de... Sí, ahí tú tenías unas cápsulas de historia precisamente. No, yo he hecho de todo ya, y en esta noche María, son casi 10 años que tenemos juntas, casi 10. Qué bueno. En el caso ahora, volviendo al periodismo, ¿qué consideras tú o cómo evalúas tú el trabajo del periodismo de investigación o el periodismo con relación al tema de la corrupción? Bueno, ha sido fundamental. Y si tú te fijas, casi todos los casos de corrupción que se han investigado, incluyendo los últimos grandes, han venido de programas de investigación que han sido los primeros que los han sacado a la luz pública. Claro, el Ministerio Público ha hecho un trabajo ya más profundo con todas las herramientas que ellos como autoridad tienen, a las que no puede acceder un medio de comunicación, de solicitar información, por ejemplo, a las autoridades bancarias. Claro. Y bueno, y todo lo que pueden recabar siendo Ministerio Público, pero han salido de ahí. Nuria ha sido fundamental, Alicia ha sido fundamental para la denuncia de tantos casos de corrupción. Yo creo que entre ellas dos juntas han revelado más casos que 10 ministerios públicos que hayan pasado. Tenemos el caso también de una que incipiente está creciendo, que hace Adis Burgos, santiaguera también que ha hecho un gran trabajo. Adis ha hecho importantísimos aportes también durante los últimos años. Pasando ya a la parte de temas, ¿qué te parece para aquellas personas que aún no comprenden o no aceptan, porque se respeta esa parte, el tema de las 3 causales? ¿Cómo lo mira Diana Lora para esas personas que aún no asimilan las mismas? Yo creo que hay mucha desinformación y hay personas que a propósito manipulan precisamente para que haya una franja de la población que no entienda bien y que no comprenda bien qué es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es de humanidad. Es de humanidad. La primera causal, que es cuando la vida de la madre está en riesgo, eso no debería estar ni en discusión. Y creo que es la que tiene más apoyo por parte de la sociedad, porque es inconcebible que se deje morir a una mujer cuando se puede hacer algo por salvarla, tratando de preservar una vida que si la madre muere también se va a perder. Entonces no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido dejarlos morir a los dos. Eso no aguanta ningún argumento. La segunda causal, que es la que más se tergiversa de todas,
que es cuando la criatura es incompatible con la vida. Eso quiere decir que no va a sobrevivir fuera del útero materno. Ahí no se está hablando de síndrome de Down, no se está hablando de autismo, ni de ninguna condición con la que sea posible vivir. Estamos hablando cuando es imposible que sobreviva. Que sea viable, que sea vivo y viable. Vivo y viable. Entonces, hacer pasar de manera obligatoria a una mujer por 9 meses de embarazo de una criatura que se sabe que no va a nacer es una tortura. Si ella lo decide y lo quiere, claro, muy bien, pero hacerla vivir de luto 9 meses, poniendo en riesgo su propia vida, porque aquí entonces lo que se hace, hay que esperar a que se muera adentro para poderte intervenir. Y tú sabes lo que pasa en muchos casos, que cuando se vienen a dar cuenta que la criatura ha muerto es cuando ya la mujer tiene una septicemia. Entonces, ¿por qué poner en riesgo también la vida de esa mujer que en muchos casos tiene otros hijos también? Cierto, es cierto. Que no tiene sentido dejar a esos niños huérfanos por una criatura que se sabe médicamente que no va a sobrevivir. Y estamos hablando de niños, por ejemplo, que no se les formó el cerebro, que vienen sin cerebro, eso es imposible que sobreviva. Que viene sin riñones o sin pulmones, es imposible que sobreviva. Entonces, en esas situaciones, si esa mujer decide llevar a término ese embarazo, muy bien, pero fue una decisión de ella. No se le está obligando a que viva 9 meses de tortura, poniendo en riesgo su vida también. Muy correcto. Y la última, que es en caso de violación e incesto. ¿Cómo tú le dices a una madre de una niña que está embarazada por su tío que le violó o por su padrastro que la violó? Esa niña lo tiene que tener. ¿Con qué cara tú le dices eso a esa mamá, a esa niña? También, ¿con qué cara tú le dices tiene que abortarlo? Tú no puedes decirle ninguna de las dos cosas. Solo el que lo está viviendo y lo está sufriendo es el que tiene que tomar esa decisión. Única y exclusivamente. Y al resto de la sociedad lo que nos queda es apoyar la decisión de esa niña. Darle seguridad, que el Estado le dé seguridad de que puede hacerlo de una manera segura, en un ambiente controlado donde no se ponga en riesgo su vida, que no tenga que irse a un patio donde un matasano, que eso sí es criminal. Pero decirle a una niña, a una adolescente que ha sido violada y que ha quedado embarazada y que tomó la decisión de interrumpir ese embarazo, ahora tú eres una criminal, ahora la criminal eres tú. Ahora la mala es ella. O sea, la vamos a victimizar 2 veces. Después de que su voluntad fue violada, le vamos a volver a violar su voluntad y a decirle, tú lo tienes que tener obligado. ¿Con qué cara? Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro. En situaciones tan trágicas, tan dramáticas como esas 3, lo único que nos queda es apoyar a la víctima. Diana, de forma breve, ¿cómo ha sido tu vida, aunque tú vienes de un hogar primario, donde tu hermano es artista? ¿Cómo es vivir con un artista? En el caso de tu esposo. Hay varios, porque recuerda que papi es compositor también. Sí, también. Papi también, el merengue de ahí por todos lados. Janio, artista, mi hermano, artista. Yo no sé si tú sabes también que Patricia le da la guitarra. Claro, y todo. Claro. Sí, hay una vena artística en la familia. Yo no la heredé, yo canto malísimo. Pero aquí en tu casa, el caso de tu esposo. Sí, claro, pero mi esposo sí. No, es maravilloso. Yo digo que yo tengo una suerte, porque como yo estoy casada con un cantautor, las mejores felicitaciones de cumpleaños, de aniversario, de todo son las mías. Porque él es un poeta. Cada vez que él me pone un post en Instagram o en Facebook, tanto de la mujer, dice, diañe, ¿por qué yo me casé con un contable? O con un ingeniero. Era un cantautor que yo tenía que buscar. Pero es un poeta. Claro, el romance está garantizado. Qué bueno, qué bueno. 2 preguntas en uno y ahí finalizamos. El caso de tus hijas, de tus hijos. De mis hijos. ¿Cómo sería el legado que quisiera Diana dejarle a ellos? Y un mensaje para las madres dominicanas de Diana Lora. Yo quisiera que ellos crecieran en un país donde no se juzgue, donde el ser humano sea la base de todo, sin prejuicios. Sin prejuicios. Y yo creo que muchas mujeres y muchos hombres ayudaron a que tuviéramos los derechos que tenemos hoy, pero faltan muchos. Y yo quisiera poder contribuir
a crear ese país para mis hijos y para los hijos de todos los dominicanos. Aquí todavía tenemos una herencia muy fuerte de prejuicios que tenemos que arrancar de raíz. Yo quiero que ellos vivan libres, en libertad, donde su decisión importe y donde nadie los pueda cuestionar o juzgar o discriminar por ningún tipo de decisión personal, que se respete a la persona y su individualidad, pero a que al mismo tiempo ellos crezcan sabiendo que pertenecen a un colectivo que tienen el compromiso de mejorar. O sea, nosotros tenemos que pasar por este mundo mejorando el entorno en el cual vivimos, y todo lo que yo pueda aportar para que sea así, yo lo voy a hacer, y espero que mis hijos lo hagan también, que sepan que ellos no son una isla, que ellos no están solos en el mundo, que nosotros vinimos aquí para ayudarnos entre todos. Y en el caso del mensaje a las madres dominicanas, precisamente en este mes. A las madres dominicanas que críen a sus hijos en igualdad. Yo tengo una niña y tengo un niño. Cuando usted los mande a recoger la mesa, mándelo a recoger la mesa a los dos. Cuando los mande a fregar, mándelo a fregar a los dos. Cuando los mande a hacer la cama, mándelo a hacer la cama a los dos. Cría a sus hijos en igualdad. Necesitamos arrancar el machismo de raíz, y eso empieza en la casa. Empieza en la casa tratando a nuestros hijos iguales. No ponga porque el niño es el que va a bañar al perro, y la niña es la que va a ayudar en la cocina. Los dos pueden hacer las dos cosas. Vamos a arrancar esos pensamientos que nos van de manera soterrada, creando la sensación de que no somos iguales. Y somos iguales en derechos y somos iguales en capacidades. Entonces, eso empieza en la casa. Vamos a criar a nuestros hijos en igualdad. Diana, agradecido de que nos hayas recibido en tu casa, de haber compartido tantas experiencias de tu vida, y seguimos afirmando nuestra admiración y respeto para ti de todo aquello que hemos conocido y que ya sabíamos. Gracias, Diana. Mi admiración para ti y todo mi cariño para la gente de Santiago. Mi corazón siempre ha estado allá con ustedes y espero estar por allá pronto. Qué bueno. Bien, sí, señores, la parte que menos me gusta, que es la parte final, la despedida de este espacio. Quiero, antes de irnos, agradecer a tanta gente de la cual hemos recibido apoyo y que uno ha sentido que el trabajo que ha realizado todo un equipo. Señores, el que está sentado aquí simplemente es la parte que ustedes pueden notar, pero detrás de las cámaras tenemos a hombres y mujeres que se dedican en toda la semana a que lo que llegue a ustedes sea la mejor calidad. Sigo dando las gracias, el apoyo que hemos recibido de esta planta televisora, el Canal 29, en la persona de don Amaury, de William, de todo su personal. Nos hemos sentido durante este tiempo que hemos estado aquí verdaderamente en casa y muy apoyados, y con mucha colaboración. Y qué más decir también de aquellos que producen este espacio, que lo hacen con ahínco, que también con una preocupación, con una dedicación. Para mí, la verdad que el agradecimiento queda corto para cada una de las personas que hace una labor en Encuentro con Jordi. Los camarógrafos, que muchas veces ustedes no saben, las situaciones que se presentan para que esto que ustedes ven que es la parte y el producto final sea de algo con cierta calidad. Y lo que buscamos es el esmero a la total. Esperando que la semana que viene podamos estar con ustedes en sus casas a través de este Canal 29 en un nuevo Encuentro con Jordi. Gracias y buenas noches.